El hombre por naturaleza tiene la necesidad de creer en alguien, en un ser superior a quien atribuirle el origen de su existencia. Solo en el viejo templo de Chavín de Huántar se evidencia la existencia de varias representaciones que ilustran la compleja y diversa búsqueda del hombre por un creador. Pese a las características primitivas del culto chavín, se considera que este culto fue el origen de las prácticas religiosas para todo el territorio del antiguo Perú. La religión, durante el apogeo de los incas, se caracterizó por el politeísmo, la adoración a varios dioses. Tras el periodo de la conquista española, la religión católica reemplazó el culto incaico. A principios del siglo XVI, Martín Lutero planteó la libre interpretación de la Biblia, que provocó la ruptura de la Iglesia católica, justificando de este modo una amplia libertad hacia la adopción de otras religiones. Con el paso de los años, la diversidad de religiones es un hecho en nuestro país. Por ejemplo, en Huaraz existen actualmente 16 diferentes grupos religiosos reconocidos, entre los que destacan evangelistas, mormones y testigos de Jehová. Sin embargo, la fe católica sigue congregando a la mayoría de fieles. A nivel nacional, el 95% de peruanos profesa la religión católica. Según una encuesta, el 65% de peruanos considera que existe solo una religión verdadera. Por otro lado, el 30% fue más tolerante al responder que existían varias religiones verdaderas. Muchos peruanos creen que existen algunas religiones mejores que otras. Otros, sin embargo, aunque creyentes de su propia religión, consideran que las religiones no son unas mejores que otras, sino simplemente diferentes. No se puede negar el derecho de una persona a encontrar su propia fe. Por el contrario, debemos respetar su práctica religiosa y conocerla mejor antes de cualquier opinión equivocada. Pero, ¿en qué se diferencia la religión católica de otras religiones? El cristianismo es una religión, y es una religión que al menos ha respondido estos 2000 años a todas las necesidades espirituales, y no solo espirituales, sino humanas, de las generaciones. Creo que el mundo en estos momentos está pasando su peor crisis moral y espiritual. Vemos que en los grandes países, tanto de Europa y de Estados Unidos también, existe un materialismo práctico, una secularización en sí en todo lo que es en materia religiosa. Por lo tanto, encontramos ya unas religiones sincretistas. Yo respeto eso. Si mi Dios no es tu Dios, ese es tu problema. Tendrías que buscar y tener tu propio Dios, con tal que no sea el dinero, con tal que no sea el placer, con tal que no sea las guerras, las revoluciones, con tal que tu Dios sea un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de verdad, lo que estamos necesitando ahora en nuestra patria. Lastimosamente, en la historia, las diferencias e intolerancia entre las religiones ha causado guerras y muertes. Un país que quiere crecer no puede permitir el enfrentamiento de los feligreses de distintas religiones, sino la comunión y la sana convivencia. La práctica religiosa no es un motivo de disputa, sino la búsqueda de la esencia del alma, porque no solo de pan vive el hombre.